y amén. Vamos entonces, hermanos, a continuar. Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a leer desde el verso 20 al 23, aunque estoy colgándome del verso 20, que ya lo hemos estudiado hace 2 semanas atrás, y la semana anterior volví al verso 18 para concentrarme en la preeminencia de Cristo. También hoy vamos a hablar desde ahí, desde el verso 20 hasta el verso 23, y quiero por favor que me acompañe en su Biblia, en Colosenses entonces capítulo 1, versículos 20 al 23, dice así: y por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La enseñanza de esta mañana la he titulado Solo Cristo es nuestra reconciliación. Y quiero profundizar en una idea que claramente es muy familiar para nosotros. Todos sabemos que Dios nos ha reconciliado. Desde que partimos esta mañana orando temprano aquí con un grupo y hablamos sobre la necesidad de orar y de interceder para que el pueblo de Dios vuelva a Dios y vuelva de sus pecados. Ese sentido no solamente tiene implícita la idea de que no seamos castigados de nuestros pecados, sino principalmente de volver a reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de Dios. Desde el Génesis vemos cuando Adán peca, su primera reacción instintiva frente a un Dios santo que él conocía fue esconderse. Porque el pecado nos aparta. Por lo tanto, Cristo viene a reconciliar una relación que es primordial para los hijos de Dios. Nuestra primera y fundamental relación que debemos sostener todos los días no es con nuestro cónyuge necesariamente como primordial, no es con nuestros hijos, no es con la internet. Nuestra primera relación primordial que debemos tener cada día es con Dios, porque con Él hemos sido reconciliados, hermanos. Y eso debe ser la búsqueda de cada creyente. ¿Y por qué estamos hablando de esto otra vez? Porque Colosenses está planteando de que quien ha generado aquella reconciliación es solo Cristo. Y solo Cristo, es necesario agregar el solo, y aunque sabemos que es Cristo, porque muchas veces los seres humanos hemos abandonado el camino de la preeminencia de Cristo también en la reconciliación. Por eso, y en ese sentido, quiero hacer un poco de historia. Cuando vemos en la época de la Reforma que esta idea de solo Cristo fue levantada, esto no fue levantado por una persona en particular como una gran idea, sino que esto era un movimiento que venía desarrollándose y pujándose al interior de la iglesia para levantar, desde que también Lutero había clavado en la catedral de Westminster las 95 tesis, haciendo una protesta, pero al mismo tiempo generando un debate. Desde ese momento, la iglesia y las personas comenzaron a darse cuenta y a reflexionar sobre la importancia de la preeminencia de Cristo. Ahora, es necesario aclarar que Lutero no estaba interesado en romper la iglesia. Lutero no quería fragmentar la iglesia. Era costumbre en esa época que para poder generar debate público no había internet. Hoy día alguien lanza una idea en Facebook y tiene 500 comentarios y posteos en contra, a favor, y es fácil generar debate con las redes. En ese tiempo, para levantar una idea, para que esto fuera público y esto pudiera generar un debate público con la idea constructiva, se clavaban cosas en lugares públicos. Y qué mejor, Lutero lo hizo en la puerta de la catedral, donde las catedrales era el lugar donde se invocaba a Dios. En la concepción medieval, ahí es donde Dios estaba. Y por eso, en ese lugar, donde ahí se generaba la discusión, donde desde ahí se generaba la enseñanza y la directriz para que los seres humanos se acercaran a Dios, en ese lugar él plantó esta idea
confrontativa sobre la preeminencia de Cristo. Si usted recordará y ha leído un poco de historia o ha visto películas, en la época de Lutero, las indulgencias eran una práctica de la iglesia. La Iglesia Católica Romana había levantado la idea de las indulgencias, que era esta paga por los pecados. Que los seres humanos cuando pecaban, ¿cierto?, para poder recomponer su relación con Dios, tenían que pagar por aquellos pecados. Y eso era una especie de deuda, como dice nuestro hermano, pero también era una especie de penitencia. En vez de castigarse, ¿cierto?, en vez de golpearse y hacer penitencia en ese sentido, se pagaba una especie de dinero, un monto de dinero, para poder recomponer, ¿cierto?, esta relación. La iglesia romana, hermanos, entendía con claridad que las personas eran pecadoras y necesitaban estar bien con Dios. Eso no era ajeno a la Iglesia Católica Romana. Pero el tema es que ellos intentaban investir a las personas de un tipo de santidad, de un medio de santificación distinto a la obra de Cristo. Ellos no negaban que Cristo era importante. Los católicos romanos nunca han dicho que Cristo no murió por nosotros. Ellos lo proclaman, ellos lo enseñan. ¿Cuál es el problema? Es que el catolicismo romano de la época ponía en igualdad de condición, o al menos los enfrentaba con algún grado de competencia, la obra de Cristo en la cruz con la metodología de las indulgencias. ¿Por qué motivo? Porque el católico romano, la curia romana, entendía muy bien que la obra de Cristo nos liberaba de las penas eternas. Ellos saben que la única manera de no ir al infierno por la eternidad y que todo el castigo eterno nos cayera sobre nosotros es que Cristo muriera en la cruz. Wow, pastor, yo pensaba que no era así. Sí. ¿Cuál es el tema? Es que ellos incorporaron una diferencia entre las penas eternas y las penas temporales. Y para las penas temporales, que era mantener relación y buena relación con Dios aquí y ahora, es que había que poner indulgencias. Entonces, la relación de hoy con Dios no se bastaba solo de lo que Cristo había hecho en la cruz. Para yo tener relación y estar bien con Dios hoy, yo necesitaba pagar indulgencias. Si usted se fija, ellos tampoco menosprecian a Cristo. Ellos no lo desechan. No, Cristo, saquemos a Cristo de nuestra confesionalidad. No, ellos ponen a Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que Cristo no es todo y suficiente, sino que se requiere algo más para mantener la relación con Dios. Y por eso, para estar en buena comunión con Dios, hoy, aquí y ahora, había que hacer penitencia, había que pagar indulgencias. Entonces, hermanos, Cristo para ellos resuelve el problema del futuro, pero el problema de hoy, ¿cómo se resuelve? Con los pequeños actos, por las pequeñas dádivas que cada uno de nosotros tenía. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? Que se le roba la gloria a Cristo. Y para eso lo quiero hacer un ejemplo. Imagínense un hombre que está endeudado. ¿Cuántos están endeudados? Ya póngase usted ahí, en la idea. Y está en esa circunstancia muy endeudado al tal punto que ha tenido que comparecer frente al tribunal y la pena justa de aquel endeudamiento es ir a la cárcel. Y esa ley es sine qua non, o sea, sí o sí, si no paga hoy día aquellas deudas, se va a la cárcel. Imagínense un hombre en esas circunstancias, pero a su alrededor hay personas. Y vienen esas personas, imagínense esa persona debe 40 millones de pesos y por eso se va a ir a la cárcel. Pero viene una persona, dice, no puede ser que esta persona se vaya a ir a la cárcel. ¿Cómo es posible? Viene y le pone 20 millones. Todos, wow, alegres porque alguien puso 20 millones. Pero le faltan 20. Y si hoy día a las 12 del día no están los otros 20 millones, se va a ir a la cárcel. Porque la ley es la ley. Es lo justo. Pero ahí empiezan entre los familiares a organizarse y empiezan las peñas y las completadas y no que salen 15 millones más. ¡Wow! Todos felices porque juntaron 15 millones de pesos. Le faltan 5. Pero si no están a las 12 del día, esos 5 millones, se va a ir a la cárcel.
todos tristes, porque por todo el esfuerzo que esta persona que hizo y todos los que se organizaron en la peña, juntaron 35 millones, el hombre va a ir a la cárcel igual, porque la ley es la ley. Pero ¿qué sucede? Aparecen algunos amigos, aparecen algunos vecinos, que nunca se habían manifestado, pero ahí aparecieron. Y no que le ponen 4.900.000 pesos. Le faltan 100 lucas. Pero el tipo está pobre, está endeudado, no tiene 100 lucas. No tiene 100 lucas. Pero ¿sabe qué? La abuelita aparece debajo del colchón. ¿Y saben cuánto tenía? 99.000 pesos. ¿Saben qué? La tensión aumenta. Todos así expectantes. El juez va a poner el martillazo. Si no está esa luca, no pasa, se va a la cárcel. ¿Y sabe lo que sucede? En ese minuto, él mete la mano al bolsillo, usó el jeans que no se había puesto hace un mes, y del bolsillo saca la luca. Y dos, ¡ah! ¡Se salvó! Sacó la luca y se salvó. Les pregunto, ¿quién se llevó la gloria? ¿La luca o los 4.990.000 pesos? La luca. ¿Lo entendió? El problema no es que no apreciemos los 4.990.000 pesos que la gente puede poner. El problema es que un poco que alguien ponga en el momento que se lleva la gloria, y esa se la lleva y compite con todo el resto. A veces la gente dice creer en Cristo, pero hay algo que ellos hacen de suyo. Ellos hicieron una pequeña obra. Ellos creen que porque ellos oraron, ellos creen que porque ellos dieron una cosita para los pobres, ellos creen que porque hicieron una obrita, Dios los consideró. ¿Quién se quedó con la gloria? Aquella obra y no Cristo. De eso se trata. Y la reconciliación y la restauración de nuestra relación con Dios es por solo Cristo. Y la reconciliación por solo Cristo tiene implicaciones concretas y profundas sobre la vida de los creyentes. De esa manera sucede en la iglesia de hoy día también. A pesar de que la iglesia no menosprecia a Cristo, aprecia a Cristo, ama a Cristo en cierto sentido, muchas veces sus propias obras son como esos 100 pesos que se quieren llevar la gloria. Y creemos que nuestra condición de pequeña bondad que aportamos en nuestra relación con Dios es la que garantiza aquella relación. Y la Biblia es clara, nosotros somos pecadores. Y no hay obra nuestra que nos ponga en una posición digna frente a Dios. Aunque tú digas, me aguanté la ofensa, aunque tú digas, hice bien a los pobres, aunque tú digas, nada de eso es justicia frente a Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Por eso en la Reforma Protestante se levantó esta idea de manera tan enfática, que solo Cristo era el medio de la reconciliación. Por eso Pablo, hermanos, le estaba enseñando esto a la iglesia de Colosenses. La iglesia de Colosenses estaba metida en dificultades doctrinales, estaba en problemas que generaban experiencias existenciales claramente erradas. Por eso Pablo viene a enfrentar ese error de la iglesia de Colosenses. Fíjense, para los colosenses no es que Cristo no sirviera. Y yo creo que nos sucede a nosotros. Todos sabemos quién es Cristo, lo apreciamos. Pero pasa en nuestro interior muchas veces que no es tan relevante como enseñaba la semana pasada. No es que Cristo entonces no sirviera. Probablemente muchos de ellos cantaban al Señor, le daban gracias, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y podíamos expresarlo de alguna manera. Pero en la práctica muchas veces sucede que no toda nuestra experiencia con Dios es reconocida hacia la deidad de Cristo, hacia su señorío y también aquella redención que Cristo está otorgándole a los creyentes. Ellos, hermanos, ¿cómo lo sabemos? Su error. Porque ellos estaban buscando, hermanos, en el culto a los ángeles, como varios teólogos lo manifiestan, su protección. Ellos estaban buscando en divinidades, es como el ángel de la guarda. ¿Aló? Como que hay un ángel de la guarda el que hay que invocar para que te cuide. Ellos estaban buscando su protección, ellos estaban buscando en otras divinidades su estabilidad emocional, su paz, y no entendían, hermanos, que la relación restaurada con Dios por medio de Cristo era suficiente para que ellos estuvieran en paz.
para que ellos estuvieran tranquilos. Porque si había alguien que temerle, si de verdad había alguien a quien temerle, no eran los demonios, no eran los problemas de la vida. Si había alguien a quien hay que temerle de verdad, ese era el propio Dios. Y ese a quien sí debíamos temerle, ya estábamos con Él reconciliados. Y si estábamos con Él reconciliados, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Por eso Pedro, como vi la semana pasada, Pedro decía, a pesar de que le estaban diciendo que lo iban a matar si no negaba a Cristo, él dijo, no, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted sabe que la Biblia también nos enfrenta y nos dice, usted tiene que temerle no a los que destruyen la carne. ¿Usted a quién tiene que temerle? A que Él destruye el alma. A ese sí que hay que temerle, a Dios. Pero a ese Dios grande y temible, por la obra plenaria de Cristo Jesús, con Él hoy día estamos reconciliados. Qué hermoso, ¿no? Y yo creo que es algo que los creyentes tenemos que recordar. Tenemos que volver a mirarlo. Eso debe sensibilizar nuestro corazón. Eso debe decirnos algo en el alma. No puede ser un concepto racional. No puede ser solo una verdad aprendida. Debe ser algo que impacte hasta lo más íntimo de las fibras de mi corazón. Saber que con Dios estoy reconciliado y que no hay nada que pueda impedir que yo esté en paz con Él. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, esta reconciliación, esta idea de traer paz a la relación, tiene un sentido horizontal y un sentido vertical. Mire, hermanos, desde que el pecado entró en el mundo hay problema entre las personas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Usted lo vive? Siempre, ¿sí o no? Usted puede amarse mucho con su esposo. Usted puede amar mucho a su esposa, pero en algún momento algo pasa. Salen los chuki que llevamos por dentro. ¿Aló? Y la cosa que podía ser tan especial e idílica viene a ser problemática. Y a veces catastrófica. ¿Por qué? Porque hay pecado en el corazón. ¿Y saben qué? Lo único que resuelve los problemas horizontales es estar bien verticalmente con Dios. Lo único que cambia nuestra relación con las personas es cuando las personas se ponen bien con Dios. Si no, van a tener problemas siempre. Cuando las personas tienen problemas, pero aquí quiero levantar un concepto que a lo mejor no nos damos cuenta. Cuando las personas tienen problemas con alguien que de verdad aman, hacen todo lo posible por restaurar esa relación, ¿cierto? Cuando usted ama a alguien, a pesar que se peleó, usted le busca y de repente está enojado, pero después y busca estrategias para arreglarse. Va a la feta a comprar chocolate para regalarle a alguien. Eso es un aviso, pues. O compra flores, o lo que sea. Entonces, hermano, lo que sucede es que esas relaciones problemáticas y que cuando nosotros amamos a esas personas, puede ser nuestro cónyuge, nuestro hijo, otra persona, un amigo, una amiga, o incluso fiestas que hemos perdido, por eso nosotros intentamos recuperarlas porque amamos y estamos dispuestos incluso a hacer sacrificios por esa relación, a tratar de recuperar esa relación cediendo y haciendo sacrificios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué demuestra esa forma de ceder frente a una relación que yo amo? Idolatría. Porque incluso somos capaces de ceder a mandamientos de Dios para no perder cierta relación. Podemos transar su palabra para no perder a una persona. Podemos, hermanos, dejar que nuestros hijos sigan actuando mal con su carácter para que no se enojen, para que no estén en problemas con ellos. ¿Por qué? Porque amamos mucho esa relación, por sobre la relación primordial, que es con Dios. Entonces, por eso es tan importante entender que la reconciliación con Dios debe impactar la vida de los creyentes. Esa reconciliación con Dios no es solo para decir gracias porque ya no me voy a ir al infierno, sino es mantener una continua relación con Dios para que mis relaciones horizontales se santifiquen también. Y eso es lo que Dios está haciendo un llamado hoy día también a la iglesia. En el sentido vertical, cuando las personas se comportan intentando recuperar, por ejemplo, una relación con su hijo, pasando por alto la palabra de Dios, lo cual es muy frecuente,
uno lo observa de manera muy frecuente. El problema de eso es que a la persona a la cual amamos nunca tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y cambiar. Pero al mismo tiempo estamos contaminando, entorpeciendo la relación primordial para la cual Cristo murió en la cruz. ¿Sabe usted que Cristo no murió primordialmente para que usted esté bien con su esposo? ¿Sabía usted que Cristo no murió primordialmente para que usted esté bien con su familia? ¿Sabía que Cristo no murió primordialmente para que usted esté bien con sus hermanos? ¿Sabe para qué murió primordialmente? Para que usted esté bien con Él. Y si usted está bien con Él, va a estar bien con los demás. ¿Estamos viendo mi familia? Entonces, el tema de hoy tiene relación con esta idea de la reconciliación. Si vamos al verso 20 de Colosenses, por favor, capítulo 1, dice: y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Dios reconcilió todas las cosas desde el punto de vista cósmico, que lo vimos hace unas semanas atrás, pero también, hermano, lo está haciendo en las personas individuales. Dios se está metiendo en las personas, pero también en el hábitat donde nosotros estamos. Entonces vamos a profundizar hoy día, hermanos, esta reconciliación aplicada a nuestra vida. Cómo esto debe ser materializado en nosotros y en la relación con los demás. Colosenses 1:21 sigo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, en 3 puntos principales voy a tratar la temática. Lo primero es, el primer punto, para que tome nota si usted gusta, lo que éramos antes de la reconciliación. Los medios de nuestra reconciliación sería el segundo punto, los medios de nuestra reconciliación y el propósito de nuestra reconciliación. Porque a nosotros nos gusta muchas veces saber que hemos sido reconciliados, pero no siempre sabemos cuál es el propósito, ni los medios, no apreciamos tanto y en profundidad lo que Cristo hizo. Entonces, vamos con el primer punto, lo que éramos antes de la reconciliación. Dice el verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. La palabra extraños en el griego ahí es una mejor palabra, podría ser alienados o separados, no alineados, alienados, separados. Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado. Como muchas veces entonces decía, no tenemos tan presente lo que Cristo ha hecho y que solo Cristo es el medio para sacarnos de esa situación, no lo apreciamos. Vamos entonces con la idea de que somos extraños. Antes de ir a ese punto quiero agregar algo. ¿Alguna vez usted ha estado en peligro de un accidente y se salvó así justo? ¿Sí? Una vez yo recuerdo que iba caminando y llego al borde de venía distraído, llego al borde de la cuneta, ¡fum!, y pasó un auto. Y yo quedé así, helado. Yo dije, me salvé. Y yo digo, gracias, Señor, porque me salvaste. Técnicamente y realmente, el Señor me ha salvado de muchas, pero yo no me he dado cuenta. En esa me di cuenta. Pero el Señor me ha salvado de muchas. ¿Por qué agrego esto? Porque cuando no somos conscientes de cuántas veces el Señor y de qué nos ha salvado, no somos tan agradecidos. ¿Qué pasa si te lograras dar cuenta cada día de todas las que te salva? Andarías todo el día, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señor te puede haber salvado de que un meteorito te caiga en la cabeza, hermano. Da risa, ¿no? Y pudiera ser. El Señor nos salva todo el tiempo. Entonces, por eso es importante, por eso agrego esa idea, para que usted se dé cuenta cuán importante es mirar nuestra condición. ¿De quién nos salvó? Estábamos alienados, estábamos extraños, separados de Dios,
y éramos enemigos. Dice extraños. Agrego el verso de capítulo 2 de Efesios, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí dice con toda claridad que en esa época estábamos fuera del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Dios, no pertenecíamos al pueblo de Dios, estábamos sin esperanza, sin ninguna posibilidad. Es más, ni siquiera esa esperanza superflua que a veces tenemos, que es que esperamos que pasen cosas. No, yo espero sin base, ni siquiera eso, no había ni una oportunidad. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra sin Dios en el mundo, en el griego es la palabra ateos, de ahí viene la idea de ateos, sin Dios. Y esa condición era la que nosotros teníamos, no solo en el sentido intelectual, de que no reconocíamos a Dios como Dios, sino en el sentido práctico relacional, sin ninguna oportunidad de que Dios nos dijera ven para acá. Sin ninguna oportunidad que Dios dijera yo voy a ayudarte. Sin ninguna, ¿por qué? Porque no solamente estábamos separados, alienados de Dios, sino al mismo tiempo estábamos en una condición de enemistad. O sea, la condición nuestra no era pasiva. Nuestra separación de Dios no era simplemente no te pesco. No era simplemente Dios no me interesa, tú vive tu mundo Dios y yo vivo el mío. Como hay gente que anda, que dice así en la calle, ¿no? Y gente que cree que puede mantener una relación neutra con Dios. No, si Dios está por allá, no, yo vivo mi vida. Hay gente que piensa así. No, para Dios nadie es neutro. O somos amigos de Dios o somos sus enemigos. No hay neutralidad. Y en ese sentido, no es solo entonces estar distante de Dios, no es solo estar indiferente de Dios, sino que el problema que agrava la distancia es que éramos enemigos de Dios. La Escritura nos deja en relación con Dios de enemistad. Era una relación activa, confrontativa frente a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es dueño de toda la creación. Él es dueño de toda la plenitud. Él dice por qué y para qué son todas las cosas. Por lo tanto, cualquiera de sus creaciones que se rebela contra el Creador está en contra de Él. Y así de simple. Esta definición de enemigo lleva implícita una actitud activa, bélica, confrontativa de ofender a Dios en su palabra. Miren, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que las personas no solamente, hermanos, amaron las tinieblas, sino que aborrecieron la luz. ¿Se fija? Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación. Juan 3, 19 al 20, y esta es la condenación. ¿Por qué las personas son condenadas? Dice aquí la Escritura, porque la luz vino al mundo. O sea, Dios viniendo al mundo a reconciliar. Y los hombres, ¿qué pasó con los hombres? A pesar de que Él era el ofendido, a pesar de que Dios es el ofendido, porque con nuestros pecados le hemos ofendido, Dios viene a reconciliar. La luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Dice, y los hombres amaron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es un síntoma muy claro de alguien que se quiere alejar de Dios. Esconde sus obras y no le gusta ser confrontado. Cuando alguien le está diciendo en su cara lo que está haciendo algo mal, se esconde, se arranca, porque no quiere traer a la luz. Entonces, cuando tú ves a una persona que anda volando bajo con los motores apagados, que quiere pasar piola, huele a pecado. Porque aquel que no aborrece la luz, es más, el texto en su contexto dice, aquel que viene y que no tiene temor para que sus obras sean expuestas, porque no tiene nada que temer, se acerca y se muestra, es una carta abierta, no hay problema. ¿Dónde andabas? Acá, ¿qué hiciste? Tal cosa. No tiene problema en decirlo, porque no teme. Pero aquel que quiere encubrir sus pecados se esconde. Entonces, este pasaje es muy rico porque coloca junto el ser alienados de Dios, extraños de Dios,
con ser enemigos, hermanos. Nos está mostrando que las personas no solo querían las tinieblas, sino que además aborrecen la luz. Las aborrecen. Las personas que están lejos de Dios aman más la oscuridad. Y no es para condenarlos, nosotros, porque no somos quién. Nosotros estábamos igual. Nosotros amamos más las tinieblas que la luz. La única diferencia entre alguien que hoy día está lejos de Dios y alguien que está cerca de Dios es que Dios nos reconcilió. Dios nos reconcilió. Y Dios está enviando el ministerio de la reconciliación para que todo aquel que hoy día está lejos de Dios se pueda acercar. Porque Dios es misericordioso con aquellos que somos pecadores. Amén. Entonces, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios y esto es algo que jamás nosotros podríamos haber alcanzado por nuestros propios medios. O sea, aunque creas que la luca que puedes sacar es tan valiosa que te salvó de la cárcel, no, para Dios no. Él hizo todo el resto. Es más, lo hizo todo porque Él te dio la luca. Él te dio la capacidad, incluso de aquella obra buena en la cual tú te estás apoyando. Porque Dios es el que reconcilia. Romanos 5, por favor, acompáñenme a la Biblia ahí a Romanos 5, versos 6 al 10. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, wow, eso a mí me enternece tanto ese texto, me toca el corazón. Porque cuando uno ve a una persona en debilidad, ¿qué te da? ¿Te da ganas de proteger a una persona débil, sí o no? ¿No te dan ganas de proteger a alguien indefenso? Dios nos vio así. Cuando Jesús caminó aquí en el mundo, dice el texto que andaba caminando y estaba entristecido porque veía a las personas que estaban como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Y dice que cuando éramos débiles, sin ninguna capacidad de llegar a Dios, a su tiempo murió por los impíos, no murió por los buenos. No murió por ellos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es como cuando el hombre da la vida por sus hijos y su mujer y se inmola para que su hijo sea salvo. ¡Wow! Eso es fantástico. Que alguien muera por los buenos, por su hijo que ama a su mujer, se entregó su vida, maravilloso, lo aplaudimos y está bien. Pero qué tremendo es que alguien no muera por los buenos, muera por los malos. ¿Quién de nosotros moriría por el malo? Imagínate, ¿a quién conoces tú en la sociedad o en tu entorno que tú dices, esta persona es mala, pero mala de adentro? Mala, mala. ¿Tú morirías por él? ¿Morirías por él? ¿Morirías por uno malo? No, con suerte mueres por uno bueno. Pero morir por uno malo. Cristo vino a morir por los malos, por nosotros, por mí. Cristo murió por mí. Un hombre muy malo. Malo de verdad. Cristo tuvo misericordia de mí, como la ha tenido con ustedes. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Gracias. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si usted se fija, dice ahí el texto que éramos débiles, o sea que carecíamos del poder necesario para lograr una mejora sustancial en nuestra vida. Éramos impíos, o sea que carecíamos también de cualquier mérito frente a Dios. Nuestra condición estaba llena de faltas. Éramos pecadores que carecíamos de toda justicia. O sea, estábamos en bancarrota, hermano. Carecíamos de toda justicia. Y más encima, la tendencia permanente a ir a pecar. Y además éramos enemigos. O sea, carecíamos además de paz con Dios. O sea, reverendo problema, hermano. Reverenda situación, problemática, complicada, imposible. Mas Dios tuvo misericordia de personas como nosotros. Y aunque son cosas que los cristianos han escuchado más de alguna vez, son cosas que tienen que estar en el centro del corazón de los hijos de Dios. Porque solo Cristo ha reconciliado nuestra relación con el Señor. Los medios entonces, el segundo punto, ¿cuáles son los medios de nuestra reconciliación? Esta figura de reconciliación es simple y bonita al mismo tiempo. La Biblia usa términos para describir esta obra de Jesús
la cual claramente es maravillosa. Vamos al verso 20, por favor, volvamos atrás al verso 20. Y ahí está diciendo que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Él había hecho algo maravilloso. Vamos al verso 20, por favor. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo Dios nos reconcilió? Primero, por su sangre. Por su sangre, hermanos. Ese derramamiento de la sangre está relacionada con esta idea de la expiación, de la muerte de animales del Antiguo Testamento, del sacrificio de animales del Antiguo Testamento. En Primera de Pedro, para fundamentar esta idea, capítulo 1, verso 18 al 19, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está ligando? La idea del sacrificio de animales del Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre y que sus cuerpos fueran presentados para holocausto, con la obra de Cristo, con el derramamiento de la sangre de Cristo. Y inmediatamente está implícita esta idea de un sacrificio violento, porque no era sacrificado sin violencia el animal. De la misma manera, Cristo no fue a la cruz sin violencia. Hebreos capítulo 13, verso 11 y 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. ¿No? Bien, todo lo que le hacían. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dios fue puesto fuera de la comunión. Eso no sé cómo se hizo. La Biblia no lo explica. Pero es como que Cristo hubiera sido alejado del Padre y sobre Él cargado todos nuestros pecados. De la misma manera como aquellos corderos en el Antiguo Testamento eran muertos, sacrificados, derramada su sangre, pero además eran quemados fuera del campamento. Eso es lo que Cristo fue e hizo por nosotros pecadores. Ambos tipos de muerte están relacionadas, pero a diferencia de los animales sacrificados, ¿saben cuál es la diferencia primordial entre los animales y Cristo? Que Cristo es Dios, por supuesto. Pero ¿saben qué? En el caso de los animales, a ellos los mataban. Cristo entregó su vida. Cristo entregó su vida por ti. La Escritura nos dice en Juan 19:34, pero uno de los soldados, después que él había muerto, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Su sangre estaba ahí. Sangre fue derramada, pero había sangre en su cuerpo. Él no murió porque la sangre dejó de sustentarlo. Él entregó su vida. Él podía seguir viviendo un poco más. Él entregó su vida. Y lo dice Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Señor tenía el poder de mantenerse con vida o no. Y miren, Él eligió el momento de su muerte. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, está listo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Hermanos, Él no fue como los animales, que los agarraron y los sacrificaron para poder mantener la comunión con Dios y el pueblo. Fue el mismo Cristo que decidió de suyo propio, entregar su vida por nosotros. Y Él tenía el poder de no hacerlo. Si tú tomas un animal, ¿el animal se puede resistir, puede impedir que lo maten? No. Cristo podía impedirlo, pero Él decidió estar en esa cruz hasta el momento que todo fuese pagado, hasta que ninguna deuda quedara impaga de nuestra cuenta, para que pudiéramos estar reconciliados con Él, con nuestro Padre.
Eso es lo que Cristo hizo en aquella cruz, lo cual es maravilloso, hermanos. Y debiese conmover el corazón de aquellos que se dicen y saben ser hijos de Dios. Entonces quiero aclarar algo, porque a veces sucede que hay una mirada un tanto mística de la sangre, ¿no? Yo he escuchado a algunos cristianos que van a ir a orar por alguien y dicen, cúbrenos con tu sangre. Es un desconocimiento de las Escrituras. La sangre no es para cubrirte como un superpoder de Saiyajin. No, eso está mal dicho, es mal interpretado. ¿La sangre para qué es? Para remisión de pecados. Para nada más. Pero hay costumbres extra bíblicas de que usamos la sangre de manera mística. Es más, la sangre, fíjense, la sangre en sí misma, como material físico, la sangre de Cristo, no tiene poder en sí misma. Nosotros somos lavados porque esa sangre representó y fue parte de su muerte. Y porque Él murió por nosotros, nosotros vivimos. Y eso está implícito, el derramamiento de sangre. Pero les acabo de mostrar que la expulsión de la sangre de Él no es lo que lo mató. Él entregó su espíritu. Él entregó su vida por ti. Pagando con una vida justa por las vidas injustas. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Si fuera mística la sangre, estaríamos en un serio problema. Si la sangre fuera la poderosa, estaríamos en un problema. ¿Por qué motivo? Juan 6, 53 al 54. La sangre es simbólica. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Quién ha comido carne y sangre de Cristo? Ninguno. La sangre en sí misma, física, no tiene poder. Es porque el Santo de los Santos fue a la cruz a derramar su sangre y entregar su vida. Es por ese acto que pagó por nuestros pecados, es que nosotros tenemos vida. Y vida, hermano, para siempre. En abundancia. En abundancia. Entonces, rociar la sangre de Él y esa idea mística, incluso de rociarla entre nosotros, sobre nosotros, para tener un superpoder, una protección contra los demonios, es justamente el error básico de no entender que la suficiencia de la obra de Cristo y que Él mismo haya dicho, te doy poder y autoridad sobre toda fuerza del mal, es suficiente para que los demonios se dobleguen frente a la autoridad de la iglesia. ¿Lo estamos viendo? No es la sangre, es el poder y la autoridad en Cristo que Él ha delegado a su iglesia para ir y aplastar las fuerzas del mal. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, si me acompaña Romanos 5:9, dice, aquí relaciona bien estas ideas, dice, puesto mucho más, estando ya justificados en su sangre. Hermanos, estamos ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pastor, pero ahí dice de la sangre. Pero lee, dice. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La sangre es parte y es importante de la obra de la cruz, porque eso exige la ley. Pero no era suficiente, Él tenía que vivir una vida justa y entregar una vida justa en sustitución de vidas injustas. Hermanos, si solo Él hubiera derramado sangre, si la sangre de Cristo hubiera sido la superpoderosa, Él podría haberse cortado las venas y haber derramado sangre y decir, ahí está el sacrificio. No es suficiente. Él vivió una vida justa para que una vida justa reemplazara las vidas injustas nuestras. Por eso dice ahí, no solamente la sangre, sino que su muerte, pero al mismo tiempo seremos reconciliados y salvos. ¿Por qué? Por su vida. La obra de Cristo es su sangre, es su muerte y también es su vida. ¿Saben por qué Dios nos ve bien ahora a nosotros? Porque cuando nos mira a nosotros, ve la vida de Cristo. Su vida hoy se nos imputa a nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Es como si hubiéramos nosotros vivido la vida de Jesús. Toma eso, hermano. Agárralo. Toma. Es para ti. Y eso debiera hacerte feliz. Y eso debiera hacerte cantar. Y eso debiera hacerte agradecer.
Y eso debiera tener una implicación existencial en nuestra vida, una experiencia diferente, algo que fuera distinto en nosotros, cuando esto está abrazado en el corazón de los creyentes. Por eso Pablo dice que, y explica estas ideas profundas teológicas, y se las expresa a la iglesia colosense, pero al mismo tiempo les demanda una respuesta y les da un propósito. Esto no es solamente una idea para que los creyentes la tengamos en la mente y digamos, uy, sí, amén, hagamos una canción, hermanos, de esto, hagamos una canción. No es solo para eso, es para vivirlo, es para experimentarlo, es más, es para disfrutarlo, hermanos. El propósito de nuestra reconciliación, ¿por qué Dios nos reconcilió con Él? Hay propósitos presentes, pero también hay propósitos futuros. Vamos a los presentes. La reconciliación es un acto de restablecer la relación de amistad y restaurar esta relación con Él. Y al mismo tiempo, al restaurar esta relación con Él, restaurar la relación con las personas. Hay gente que dice, ok, yo, pastor, tenía un problema con una persona y estábamos peleados. Pero fui un día y Dios me tocó. Y fui y le dije, ya, pues, no estemos mal. ¿Me perdonáis? Ya te perdono. ¿Y tú me perdonás? Ya te perdono. Listo, ya. Y ahora ya no tengo sentimientos malos con él, pastor. No es suficiente. La reconciliación es un restablecimiento de las relaciones. ¿Se imaginan que Cristo hubiera venido a la cruz y diga, ok, ya los salvé, cabros, nos vemos? Ya morí por usted. Te llamo. Dios no es así con nosotros. Dios hermano, si hay alguien que tiene razones para odiarnos, si hay alguien que tiene razones para nunca vernos, si hay alguien que tiene razones para aborrecernos y mandarnos al infierno, es Dios. Si aquí se expusieran nuestros propios pecados, aquí en una pantalla ahora, hay suficientes razones, hermanos, para odiarnos, para no querer vernos, como algunas personas han dicho, que no quiero verlo más en la vida. Hay suficientes razones en Dios para no querernos ver nunca más. Pero la cruz trajo reconciliación. ¿Entendemos lo que eso significa? Por eso Dios está haciendo un llamado a su iglesia. Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. De la misma manera como Él desarrolla reconciliación con nosotros, que nosotros extendamos esta reconciliación con las personas de este mundo. Y entendamos también, ya en la relación directa con Dios, que la reconciliación, este restablecimiento de la relación, no significa libertad para pecar. No significa que como Él ya pagó por todo y restableció la relación y está activamente buscando relación con nosotros, es que a Él no le duela y no le afecte aquellos pecados que nosotros mantenemos, de los cuales debemos apartarnos. Es más, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Entonces muchas veces no nos sorprendamos que oramos y Dios no escucha, porque mantenemos pecados. A pesar de que Dios está activo en la reconciliación y Él quiere estar contigo y Él quiere hablarnos y está intencionalmente propicio a relacionarnos. Él no está así, hijo, peca, ven nomás, peca, pero ven nomás, como algunos tontos creen. Sí, peca todo lo que quiere y yo estoy con los brazos abiertos esperándote. Así no es Dios, eso no enseña la Biblia. Dios detesta el pecado. Dios no quiere que sus hijos hagan eso. No es distinto, claramente, en proporción muy inferior, a lo que nosotros decimos, hijo, sí, pórtate mal, drógate, robas, todo lo que quieras, pero yo te amo igual. ¿Te hace eso?
Eso es ridículo, hermano. Eso lo hacen personas que tienen problemas mentales, que niegan una realidad. Dios no es así. Dios detesta el pecado. Mas Dios pone la mano ahí y dice, arrepiéntete, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y lo que mi hijo hizo es suficiente para que estemos en paz los dos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Por eso ese restablecimiento de las relaciones es algo claramente que demanda una respuesta de nosotros. Dios hizo todo lo suficiente y necesario para restablecer lo que era imposible. Pero Dios está diciendo, bueno, te toca a ti también, pues. También te toca. Por eso te dice en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate. Porque, mira, Dios no es así. Sí, ofréndame nomás y no hay problema que estés mal con tu hermano. Dale, alábame. Eso es problemático. Eso no es lógico. Para nadie. 2 dedos de frente. ¿Cierto? Dios está pidiendo santidad. Dios está demandando a su pueblo. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Santifícate. Recuerda que estás frente a un Dios santo, que te ama profundamente, pero Él sigue siendo santo. Dios no disminuye su santidad. Él sigue siendo santo. Y solo porque Cristo te ha lavado, tú puedes entrar ahí. Dios no ha disminuido su santidad. Es porque Él te cubre con la obra de Cristo que tú puedes entrar a la presencia de Dios. Si no, no entras, hermano. Por eso tenemos entrada confiada al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no es un juego, tenemos que entender dónde estamos. Estamos frente a Dios, frente al Dios Santo. Reconciliados con Dios es el llamado de Dios cada día. Él nos hizo la reconciliación máxima para estar frente a Él. Pero entendamos, nuestro pecado nos aparta de Él. Y Él dice, reconcíliate, arrepiéntate, cambia, pídeme ayuda. Porque Él nos ayuda. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice, y esto no proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Que esa cuestión es sorprendente. No les toma en cuenta, hermanos, en este mundo, ¿quién no te toma en cuenta tu falta? Dime, ¿quién no te las toma en cuenta? Háblame de uno que no te las cobre, que te las deje pasar todas. Dime, ¿quién? ¿Hay uno? ¿Existe alguien? No, pues sí, por todo te la cobran, ¿sí o no? Y es tremendo escuchar esto entonces, que había un Dios que a los hombres no le estaban tomando en cuenta sus pecados. Aquí nadie lo hace. Entonces tiene que ser sorprendente, tiene que ser algo que apreciemos. Porque aquí nadie lo hace, solo Cristo. Solo Cristo no te lo tomó en cuenta. Y eso es digno de reconocimiento, digno de alabanza. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, por lo tanto, entonces a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted no reconcilia a nadie. Usted debe estar reconciliándose con las personas, pero usted no reconcilia a nadie con Dios. Usted solamente da el mensaje. Usted le dice a las personas, a todos los que estamos aquí, a nuestras visitas y a quienes son parte de la iglesia, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Reconcíliate con Dios. Ese es el llamado de Dios. Y solo eso es posible por Cristo. Gracias, Señor, por eso. Y si usted se da cuenta, en los verbos ahí, por razones de tiempo voy a solo nombrarlos. Si usted se da cuenta, en todos los verbos, todas las acciones, primero, Dios es el autor de la reconciliación. Dios. Cristo es el agente de la reconciliación. Y nosotros, meros anunciadores de la reconciliación.
Vuelvo a repetir. Dios es el autor porque dice, Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo. Pero ¿quién está reconciliando? Dios. ¿Quién es el agente? Cristo. ¿Y qué hacemos nosotros? Hablamos de eso. Y le decimos a la gente, reconcíliate con Dios. Nosotros somos del área de marketing. Usted no produce el producto, usted no lo fabrica, usted no puso las lucas, usted no hizo nada, usted solo salió a venderlo, a ofrecerlo, ahí está, publicidad. Ese es el ministerio nuestro. Lo tremendo es que Dios es el autor. Cristo es la gente y nosotros los anunciadores, pero el mismo Dios participa en todos estos pasos. Dios sigue en Cristo obrando. Dios sigue ayudándonos en el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál sería el propósito futuro de la reconciliación en Cristo? Es que cuando tengamos que estar frente al tribunal de Dios, porque todos vamos a estar frente a Dios un día, cuando estemos frente a ese día, frente al juicio de Dios, el verso 22 dice que Él nos va a poner frente a Dios santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense, santos, separados, pueblo especial, frente a Dios, un pueblo especial, diferente, lo aparté. Sin mancha, o sea, sin culpa. Irreprensible, sin ninguna acusación. Si fuésemos honestos hoy día, ¿cuál de esas cumplimos? Nosotros. Pero gracias a Dios por Cristo, que Él es el que nos presenta. Y el verso 23, y en verdad, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica por toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense que es como condicional, ¿no? Si permanecéis en la fe. Esto es una alerta para su pueblo, es una luz de una baliza. ¿Ah? Ponga atención. Cristo hizo tremenda obra. Cristo nos liberó. Él es todo y suficiente. ¿Para qué? Para que vivas en paz con Dios, libre de los miedos, libre de las culpas del pasado, libre de las ansiedades y las faltas y las fallas recurrentes en tu vida. Todo eso lo hizo Cristo para nosotros. Mas nos está diciendo que de la misma manera como creímos una vez, hoy debemos seguir creyendo. Que de ese mismo impacto que una vez tuvo nuestro corazón, haber recibido esta gracia, debe ser el mismo impacto todos los días en nuestro corazón, al reconocer que si no fuese por Él, yo no sería quien soy. Ni siquiera podría estar frente a Dios en oración, solamente por Cristo. Y en el contexto, lo vimos al principio del libro, esa debe ser nuestra esperanza. Lo que debe mover a la santidad del pueblo de Dios es saber que un día vamos a estar en el tribunal, porque nadie se va a librar. ¿Eh? No, ahí no está papá, ahí no está mamá, ahí no está pastor, ayúdame, ¿cuál era el versículo? Ahí eres tú y Dios. Nadie se va a salvar de ese tribunal, vamos a estar compareciendo frente a Él. Y el día que estemos en aquel tribunal, la esperanza de los hijos de Dios, que nos van a decir, eres irreprensible, santo y sin mancha. ¡Qué maravilla! Por gracia, para tu vida y para la nuestra. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Entonces Cristo es suficiente, Cristo es el centro de la reconciliación. Si tu vida hoy tiene problemas con otros, yo te invito, antes de ir y restaurar aquella relación, restaura tu relación con Dios sobre ese tema. Pídele perdón a Dios por aquel rencor, por aquella justicia propia y reconcilia las relaciones. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su palabra? Le damos un aplauso a nuestro Señor.